Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina, esto es Arminianismo Moderno. Y el día de hoy vamos a hacer un video sumamente interesante porque vamos a hablar hoy de pasajes bíblicos sin sentidos en el calvinismo. Así que acompáñame en este tiempo que estaremos desglosando estos pasajes, estaremos hablando de la manera como el calvinismo hace que estos pasajes pierdan todo sentido. Vamos a empezar con Mateo, capítulo 16, verso 26, que dice lo siguiente. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, me gustaría iniciar diciendo que cuando Jesús pregunta de qué le beneficiará a un hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma, implica que si un hombre pierde su propia alma debido a que le da mayor importancia a vivir una vida dedicada a obtener riquezas o poder material, ha tomado una mala decisión. Sin embargo, si Jesús estaba hablando con aquellos que nunca podrían ser salvos, es decir, los supuestos reprobos calvinísticamente, entonces la pregunta se vuelve irrelevante, porque van a perder sus almas si mueren ricos o si mueren pobres. Por otro lado, si él está hablando con los que están supuestamente predestinados calvinísticamente para la salvación, entonces la pregunta también se vuelve irrelevante, ya que ellos no van a perder su alma si mueren ricos o si mueren pobres. Por lo tanto, en el calvinismo este pasaje pierde todo el sentido. Ahora, para que este pasaje tenga sentido, Jesús solo puede estar hablando a un solo grupo, y ese grupo es toda la humanidad. Entonces, su pregunta revela que cualquiera puede perder su propia alma si su deseo de obtener riquezas y poder es más importante que la obediencia a Dios y amar al Señor. El segundo pasaje que me gustaría leer está en Mateo 19, del 23 al 26, para que ustedes vean cómo este pasaje tampoco tiene sentido en el calvinismo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirando, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora yo pregunto, ¿qué tan difícil es ser irresistiblemente regenerado para la fe y el arrepentimiento y la salvación, y así entrar en el reino de los cielos? Estoy hablando desde la perspectiva calvinista. Si debemos creer en la doctrina calvinista de la gracia irresistible, ¿por qué debería ser más difícil que un hombre rico sea salvo? Seguramente Dios podría simplemente regenerarlo arbitrariamente con la misma facilidad que regenera a los pobres. Gloria a Dios. Ahora, si los discípulos Jesús le hubiese enseñado calvinismo, entonces, ¿por qué preguntaron, entonces, quién podría ser salvo? El hecho de que ellos dijeran esto demuestra que nunca se le había enseñado la supuesta elección calvinista arbitraria de la elección incondicional. Gloria a Dios. Si los discípulos se le hubiera enseñado el calvinismo, en lugar de que hayan preguntado entonces quién sería ser salvo, hubiesen dicho fácil, Señor, aquellos que son secretamente elegidos por Dios el Padre serán finalmente salvos sin importar la riqueza o la pobreza. Pero eso no fue lo que ellos dijeron. Por tanto, el calvinismo no encuentra cómo explicar este pasaje. Otro pasaje que podríamos seguir señalando es otro pasaje que está en Isaías 65:2, que dice, he extendido mis manos todo el día a un pueblo rebelde que camina en el camino que no es bueno, siguiendo su propio pensamiento, un pueblo que continuamente me provoca en mi cara. Ahora, pregunto yo, desde la perspectiva calvinista, ¿por qué Dios necesitaría extender sus brazos siquiera por un minuto cuando con una gracia irresistible podría hacer el truco en un segundo? Esa es una pregunta que yo le hago al calvinismo. ¿Por qué Dios necesitaría extender sus brazos cuando pudiera hacer la gracia irresistible, el truquito ese en un segundo? La respuesta es sencilla, hermano. El calvinismo no solo enseña que esta supuesta gracia irresistible, sino que también que Dios ha decretado toda cosa que sucede.
por lo que no solo Dios habría decretado no usar la gracia irresistible, sino que también igual había decretado la rebelión de los hombres, la propia caída de Adán, que desembocó en la depravación total de todos los hombres. Entonces, en cierto sentido, el calvinismo enseña una teología por la cual Dios decreta frustrarse a sí mismo a través de los demás. Por el contrario, en una perspectiva no calvinista, Dios simplemente está mostrando gracia, capacitando a los hombres a responder a la misma y por ende le está dando una oportunidad verdadera de salvación a aquellos que aceptan su oferta. Otro pasaje que queda sin sentido dentro del calvinismo es Juan 7 del 38 al 39, que dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjese que este pasaje muestra algo, y es que habían personas que habían creído en él o que iban a creer en él antes de recibir el Espíritu Santo. Y eso es imposible dentro del calvinismo, ya que a través del Espíritu Santo es que sucede la regeneración. Y según el calvinismo, el hombre no puede creer al menos que fuera regenerado. Entonces, ¿cómo podrían creer estas personas, oh gloria a Dios, sin haber recibido el Espíritu, sin haber sido regenerado previamente? Voy a proseguir con una pregunta. Si la visión reformada de la predestinación es que el hombre está muerto y requiere la regeneración a través del Espíritu Santo para nacer de nuevo, para creer, ¿cómo es posible que alguien crea en Dios antes de que Cristo sea glorificado? Ya que el Espíritu Santo no fue dado hasta entonces. Dicho de otra manera, si la creencia de una persona muerta en Dios se origina a partir de la regeneración a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no fue dado hasta que Cristo fue glorificado, ¿cómo es posible que alguien haya creído antes de esa fecha? Esto hace que el calvinismo se convierta en un absurdo. La fórmula calvinista para el origen de la fe debe ser defectuosa si se basa en la regeneración a través del Espíritu Santo que aún no ha sido dado. Vamos a seguir y tenemos a Lucas 11:52 que dice lo siguiente: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que entran se lo impedís. Ahora, pregunto yo, ¿cómo podría alguien impedir o cerrar la puerta del reino a otra persona que es elegida incondicionalmente o calvinísticamente para la salvación? ¿Cómo podría yo impedir o alguien impedir que una persona entre al reino que ha sido elegido calvinísticamente para la salvación con una gracia irresistible? Y la respuesta es sencilla, la voy a hacer con una pregunta. ¿Cómo se puede impedir que una persona sea salva si no tiene un salvador que haya muerto por ella según la expiación limitada? Por tanto, este versículo en el calvinismo no puede aplicarse a los elegidos calvinísticamente y a los no elegidos calvinísticamente. Porque tú no puedes impedir que un elegido sea salvo según el calvinismo. Pero entonces, ¿cómo tú vas a impedir que se salve una persona que no tiene un salvador? Esto es algo que hace el calvinismo con los textos, que lo distorsiona y lo convierte en un absurdo incoherente. Vamos a leer ahora otro pasaje que el calvinismo deja sin sentido, que es segunda de Corintios 6, del 1 al 2. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es 2 de Corintios 6, del 1 al 2. El contexto definitivamente de este texto es la salvación. Y sin embargo, Pablo está instando explícitamente a los corintios a no recibir tal gracia de salvación en vano. ¿Cómo puede ser esto? Si de hecho la gracia efectiva de Dios para salvación cumple siempre su propósito, es decir, al regenerar a los elegidos calvinísticamente. ¿Cómo puede Pablo decir esto? ¿Acaso Pablo no tenía el entendimiento calvinista de la regeneración previa? ¿Podría ser recibida la gracia en vano? En este caso, la gracia irresistible. Yo creo que los calvinistas se ven obligados a concluir que esto es solo una advertencia hipotética, no que pueda suceder realmente.
porque este pasaje deja muy mal parado la idea calvinista de la gracia irresistible, porque Pablo está hablando de la gracia salvadora, que no la reciban en vano. Y Pablo dice, aleluya, que pues, es posible recibir esta gracia en vano. Y calvinísticamente hablando sería imposible, porque los calvinistas dicen que la gracia es efectiva totalmente, en el sentido de que siempre salva. Oh, gloria a Dios. Así que tenemos un grupo de pasajes que el calvinismo no puede explicar de manera lógica porque simplemente muestran el absurdo de su doctrina. Bueno, esto es el arminianismo moderno. Yo espero que el video te haya gustado y esto es para nosotros conocer un poco de lo que enseña el calvinismo y lo que enseña el arminianismo. Estaremos siempre hablando de estos temas y mostrándote cómo el calvinismo distorsiona los textos bíblicos a través de su doctrina herética. Muchas gracias por haber visto este video. Te pedimos que le des like, que lo compartas y que nos ayudes a difundir la verdad de Dios a través de las redes sociales.